Gracias, presidente. Señorías, señor ministro. Bien, el Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley, en este caso con la finalidad de cubrir ciertos costes del sistema eléctrico debido a la insuficiencia del mismo. Es la enésima ley, la enésima medida, el enésimo parche del Gobierno para el sector eléctrico. Una ley que, a nuestro entender, pone en evidencia, en primer lugar, la chapuza que se tramitó en los propios presupuestos y en la Ley de Medidas Fiscales sobre la Sostenibilidad Energética. Creo que refleja exactamente eso, en atribuir a los presupuestos generales, es decir, a toda la ciudadanía, los costes del sistema eléctrico, que como mínimo deberían repercutir a los consumidores, no haciendo esa frontera. Pero, por otro lado, esa hipoteca que pagaremos, porque son a intereses de la deuda, a deuda del Estado, ustedes la venden como eso es fruto de esa ley para las medidas de sostenibilidad energética, esos 3.000 millones de euros. Pero no son impuestos que vienen de la nada, porque está calculado que el impacto y la forma de repercutir esas medidas fiscales irán de la cuenta. En primer lugar, 2.200 millones se calcula que irán directamente a los bolsillos de los consumidores, porque las grandes eléctricas pueden repercutir en el precio de las tarifas. En segundo lugar, 750 millones que lo pagarán el sector de las renovables y 200 millones de la hidroeléctrica. Es decir, una ley que ya denunciamos en su momento injusta y que pagaremos doblemente, ahora también a nivel de presupuestos. Pero la ley que hoy presentan no es solo el fruto de la chapuza de los presupuestos, sino que pone en evidencia, a nuestro entender, el fracaso de sus políticas, los errores de sus previsiones y también la mala fe de señalar con el dedo a unos culpables de forma insistente, las renovables, para acabar con su implantación, insistir en un modelo de concentración de la producción. Y nuestra enmienda a la totalidad responde precisamente al cuestionamiento de estas decisiones y a la sensación de que tampoco van a cumplir ni con este crédito extraordinario para cubrir con el déficit con esta cantidad. Y las dudas que también tenemos de que haya disponibilidad efectiva de ese crédito extraordinario. En un momento donde ni el señor Montoro es capaz de decir qué déficit nos encontraremos, donde las previsiones de la economía española van cada vez a peor, este crédito difícilmente nos podemos creer que se va a ejecutar. En el mismo título de la ley se expresa esta mala fe. Los costes son ocasionados por las energías renovables. Lo que no aclara es cómo se van a cubrir el resto de costes, porque nos parece manifiestamente tendencioso que se relacione el déficit tarifario con las energías renovables como si fueran las únicas que están en los costes regulados. Y sí que me gustaría que, hablando de cifras, el señor ministro escuchara en el debate. Como mínimo es lo único que nos queda a nivel de insistir por esa necesidad del cambio energético. Miren, las conclusiones de la Comisión Nacional de la Energía niega que la causa de la necesidad de los 2.200 millones de euros de crédito sean las renovables, porque lo que está diciendo es que se debe fundamentalmente al incremento de otros costes, costes que precisamente son fruto de las decisiones que está tomando el Gobierno y que ustedes mismos contribuyen a aumentar. En primer lugar, ¿de qué habla la Comisión Nacional de la Energía? De interrumpibilidad. 264 millones que dedican a interrumpibilidad. A mí me gusta... Perdón, señora diputada, por favor, ruego que se atienda al orador y el que quiera hablar que salga fuera. A nosotros realmente nos gustaría que el Gobierno pudiera aclarar por qué se aprobó en diciembre una orden ministerial que cambia el servicio de interrumpibilidad de 5 plantas, de los 3 consumidores industriales de electricidad de este país, aumentando esa partida. ¿Por qué se aumenta esos costes cuando hay un exceso de potencia? El señor ministro ha venido aquí. ¿Tenemos un exceso de capacidad? Pues ¿por qué aumenta los costes de interrumpibilidad? ¿Para subvencionar a la gran industria a costa de todos los consumidores? Porque es que no hay ninguna razón. Viene aquí a decir, tenemos un sistema con exceso de potencia, pues ¿por qué pagamos más a la interrumpibilidad y a la gran industria? Esto es una transferencia de rentas de los consumidores directamente a la gran industria. ¿Pero qué plantea también la Comisión Nacional de la Energía? Pues que los errores del Gobierno, tales como la anualidad del 2012, la devolución de la financiación del bono social, el impacto de la revisión de los tipos de interés, los costes extrapeninsulares, todo ello, el transporte, la distribución, todo ello es lo que ha supuesto el gran desvío presupuestario.
Es decir, que después de una ley y 5 decretos ley, la insuficiencia del sistema en el 2013 va a ser similar a la del 2012. Lo que le dijimos en el 2012, efectivamente, y a nuestro pesar, se cumple. No han solucionado nada. Ahora, eso sí, han creado muchísimos problemas, destruido un sector tecnológico como el de las renovables y miles de puestos de trabajo. El otro día, en la misma Alstom, se manifestaban ante el ERE. ¿Y cómo se va? Precisamente una industria de valor añadido y tecnológica se va de nuestro país gracias a las políticas del Gobierno. ¿Y qué nos espera en el 2013? ¿Qué se inventarán este año? Porque esto también nos lo gustaría saber. La ley de costes extrapeninsulares realmente es un fraude porque no pone solución al problema. Nos gustaría qué nuevas medidas están pensando para penalizar a las energías limpias, que es lo único que se les ocurre cuando se les desvían las previsiones de déficit. El proyecto de ley que nos plantean dice textualmente que sin este importe no podría alcanzarse la suficiencia de ingresos del sistema necesaria para garantizar la sostenibilidad económica del mismo. Pero lo que nos preocupa es que este proyecto de ley no lo va a garantizar, esa sostenibilidad económica del sistema. La Comisión Nacional de la Energía ha evaluado recientemente el déficit de 2012 en 5.511 millones de euros, cuando no debía superar los 1.500 millones. Y si se analizan con detalle las cifras, se ve que la situación continúa igual. Los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares evaluados son de 1.755 millones. Es decir, que estamos hablando para 2013 de un déficit estructural de 4.000 millones de euros que ustedes pretenden maquillar. Y otra cuestión es saber si realmente esos 2.200 millones se van a ejecutar. Sinceramente, tenemos la sensación que esas partidas van a acabar engrosando el déficit de tarifa, aumentando la hipoteca futura y los correspondientes intereses del déficit de tarifa. Y, en cambio, ustedes no abordan lo que es sustancial, que es la reforma de la regulación del mercado. Esa es la partida que no para de aumentar, precisamente, la de los intereses. Y también nos gustaría plantear una segunda cuestión que venimos diciendo de forma insistente. ¿Por qué no auditamos la deuda con las eléctricas y detectamos de dónde puede haber una quita y nos quitamos también una parte de ese peso de encima? Está más que demostrado que las eléctricas han cobrado en exceso los costes de transacción a la competencia. Deberíamos pedir que contribuyeran precisamente a una redistribución de los costes y que no todos los ciudadanos y consumidores y el sector de las renovables sean las penalizadas por esas malas previsiones y esa especulación que se hace con el modelo energético en nuestro país. Pero eso a ustedes no se lo plantean, una quita de la deuda o una auditoría de la deuda, porque a ustedes lo que les interesa es proteger el oligopolio, que es lo que les tiene secuestrados en todas estas medidas. Y otra cuestión que merece el debate, cuando ustedes plantean hipotecarnos para pagar los costes, es la decisión que tomó el ministro sobre la tarifa eléctrica del mes de abril. Y aquí nos gustaría saber por qué. Usted aquí hizo marketing político, dijo aprovechemos la bajada de precio del mercado para rebajar la tarifa. Y a nuestro entender esto esconde un gran electoralismo, una manera también de maquillar la propia realidad. Sí, sinceramente. Nosotros entendemos y compartimos que no nos podemos permitir la factura eléctrica que pagamos, que hoy la pobreza energética está subiendo y que esto tiene un impacto sobre la competitividad en nuestro país. Esto es evidente, es evidente. Lo que también le queremos decir es que la decisión de hoy de no mantener la tarifa a niveles nominales y aprovechar esa bajada del precio va a suponer que en el fondo vamos a acabar pagando más déficit de tarifa y más intereses por lo mismo. Por lo tanto, no estamos resolviendo nada. Si se hubiera mantenido el precio de tarifa con costes regulados, aumentados proporcionalmente, a lo mejor hubiéramos conseguido ampliar los perceptores del bono social y cubrir a la gente que está en situación de más vulnerabilidad o disminuir ese déficit de tarifa. Nos gustaría conocer por qué se toma esa decisión. Y, sobre todo, lo que realmente es paradójico y perverso, sinceramente, señor ministro, es que usted vende a la ciudadanía que el Gobierno baja la tarifa y a la vez diga que las renovables nos salen caras. ¿Sabe por qué ha podido bajar usted la tarifa? Porque el mercado ha reducido un 16,2% el precio de la electricidad en este primer trimestre. ¿Y sabe por qué ha bajado, señor ministro? Por la lluvia, por el viento y por la aportación del sol.
Y eso, a coste cero, ha supuesto que la producción de renovables está en el 50%. Gracias a eso, gracias a la aportación de las renovables, ha bajado el precio de la electricidad un 16%. Por lo tanto, precisamente que la medida que aumenta la generación renovable bajan los precios de la energía. Sinceramente, tiene guasa que las difame mientras luego aprovecha para decir usted que baja la tarifa. Claro que es cierto que como las compensaciones de las renovables se calculan a partir del precio del mercado, si éste baja, aunque las renovables cobren un precio fijo, las compensaciones parecen mayores. Pero no sea miope y mire la aportación global, como decían otros representantes que antes han intervenido. En el periodo 2005-2011, el ahorro por la disminución del coste de energía debido a las renovables en el mercado diario fue de 28.400 millones de euros y el coste de las primas de 20.000. Y si a esta cifra se le añade el importe de las emisiones evitadas de CO2, tenemos 2.825 millones evitados, de pagos que nos evitamos. Y si añadimos las importaciones energéticas, hablamos de 12.938 millones de euros. Por lo tanto, el ahorro de las renovables son de 44.245 millones de euros, más del doble de lo que aportamos en primas. Y usted decía, es que el gran problema es que empezamos a invertir en renovables cuando no era madura. Es que la prima no es una subvención. La prima es precisamente aquella aportación para hacer madurar una tecnología, porque lo que estamos invirtiendo es que luego el precio del kilovatio de la entrada de renovables va a ser cero. Por eso hay que invertir, para que esa curva de maduración de esa tecnología se acelere. Otra cuestión que debería incorporar también en su visión del modelo energético es un cambio en el modo de pensar sobre el ahorro y la eficiencia energética. Usted no quiere hablar de autoconsumo, no quiere hablar de políticas de eficiencia, porque cada vez que baja dice me disminuyen los costes regulados, los ingresos por costes regulados. Es verdad, desde el 2008 la caída de la demanda eléctrica ha caído un 20%. Por la crisis y también por otras cuestiones. Pero nos gustaría que usted, en lugar de combatir la política de ahorro energético, lo que usted frenara es la sobrecapacidad del sistema. Y usted dice, es que tenemos sobrecapacidad, efectivamente. ¿Y por qué estamos pagando en concepto de ciclos combinados y de pagos por capacidad lo que estamos pagando? Desde el 2008 hemos aumentado los pagos por capacidad un 402%. Es que esto es gente que también se está forrando a costa de todos. Y lo que soluciona un sistema precisamente que tiene sobrecapacidad es que las energías limpias y las energías renovables desplacen a las antiguas y a las energías sucias y, por tanto, que unas se retiren de ese sistema productivo. Si tenemos sobrecapacidad, ¿por qué no empezamos a cerrar las nucleares? ¿Por qué mantenemos Garoña si tenemos sobrecapacidad del sistema? Esas son las preguntas que cuando usted viene aquí a afirmar que tenemos sobrecapacidad debería usted poder responder a la vez. ¿Por qué no apostamos por las energías limpias y desplazamos precisamente las inseguras y las sucias? En resumen, por un lado, demonizan a las renovables, por otro, proponen un crédito de 2.200 millones con los que ni se soluciona el déficit de tarifa ni se nos asegura que esta partida se vaya a ejecutar y acabe engrosando el déficit futuro. Miren, realmente les aconsejaríamos desde nuestro grupo parlamentario que analicen el fracaso regulatorio del 2012 sobre las propias previsiones de la Comisión Nacional de la Energía. Esta enmienda a la totalidad es una enmienda a su política energética y a su política ambiental, a la incapacidad de prever y de cumplir los objetivos que ustedes mismos han fijado. Y, sobre todo, es una enmienda a la totalidad a su falta de voluntad por apostar por un modelo energético justo, democrático, transparente, distribuido, inteligente y sostenible. Y eso ustedes no lo hacen porque sería terminar con un oligopolio que es, al fin y al cabo, quien les dicta a usted y también al secretario de Estado y a los señores Nadal lo que tienen que hacer. Y esa es la losa que nos pesa a nuestro país y especialmente a toda la ciudadanía. Muchas gracias.